Escucha uno de los más trágicos terremotos del siglo XX, que ocurrió en las ciudades de Yungay y Ramrairca, departamento de Ancash, en Perú, el 31 de mayo de 1970. La sacudida fue devastadora y la desolación y el dolor que dejó a su paso son inenarrables. Cuando los operadores de salvamento llegaron a la zona damnificada, se enfrentaron con un cuadro desolador y patético, caracterizado no solo por las ruinas y escombros de lo que habían sido esas ciudades pintorescas, sino también por los quejidos y lamentos de los miles de heridos, en marcado contraste con el sobrecogedor silencio de los muertos. En medio del caos y la confusión reinantes, de pronto se escuchó lo que parecía ser el llanto de un bebé. Los hombres de las patrullas de rescate comenzaron a buscar de un lado a otro en dirección de los sollozos, y al llegar quedaron paralizados ante la realidad aterradora y dantesca que tenían ante sus ojos. El terremoto había abierto grietas gigantescas que al cerrarse habían comprimido hasta la muerte a muchos desafortunados pobladores. Ante ellos, emergiendo de una grieta vuelta a cerrar, había dos brazos paralizados por la muerte que sostenían a un bebé sobre el nivel de la tierra. Eran los brazos de una madre que usó sus últimas energías para colocar a su amado hijo fuera de peligro. Qué tremenda historia. Solo los que hemos podido, yo tuve la experiencia de ir a un terremoto, uno que ocurrió en Cartago, ver ruinas y ver cómo lo que pude ver siendo niño, fui con mi papá, pero eso en Cartago fue un pálido reflejo a lo que menciona este tipo de terremoto. Pero es impresionante lo que viven las personas que lo experimentan y los que llegan ahí a salvar y ayudar. Muchas veces no hay palabras, o sea, la humanidad se detiene y queda uno como en la nada de ver algo tan dantesco, tan aterrador, que no se puede explicar. En un mundo como el de hoy, oiga, en un mundo como el de hoy, y escuche por qué, desgarrado por las controversias religiosas, financieras, sociales y raciales, todavía la mayoría concordamos con el valor indiscutible de una madre. Los niños ven en ella su refugio y consuelo. Los ancianos acarician los recuerdos de la que ya hace mucho tiempo no tienen en su medio. Los hombres le debemos la vida y después llegan a ser padres gracias a ellas. Y la mayoría de las mujeres experimentan la doble sensación de haber tenido una madre y de ser ellas mismas madres. Por experiencia, que teorizamos mucho en cuanto a la maternidad, pero que sabemos muy poco de esta hasta que tenemos hijos propios. Dice la historia que cuando no era madre, creía saber mucho de crianza y educación infantil. Pero cuando después de 13 años de casada tuve en mis brazos a mi pequeña hijita, cuenta esta anécdota, descubrí que ignoraba muchas cosas. Entendí muchas de las actitudes de mi propia madre y comprendí la falacia de experimentar y de teorizar sin experiencia. O sea, mientras no se sabe lo que es tener un niño o una niña bajo cuidado y traerlo a la luz, hasta ahí se llega a entender ahora esto. Y aquí déjeme decirle que para nosotros los varones, los que ya somos padres de familia, los 9 meses que una madre, esposa pasa y lo que experimenta en la sala de maternidad, un hombre ni trabajando toda la vida paga lo que una mujer hace ahí, en una sala de maternidad. Y la mayoría no entendemos esas cosas. Y muchas veces no tratamos a las mujeres como merecen ser tratadas. Esa es la triste realidad que enfrenta el planeta en la mayoría de casos. Si usted valora conmigo el glorioso papel de la maternidad, le interesará saber también lo siguiente.
En Grafton, un pequeño pueblo de Virginia Occidental en Estados Unidos, hace más de 100 años, el 10 de mayo de 1908, en la iglesia metodista Andrews de Grafton, se celebró el primer servicio religioso dedicado a las madres. Ann M. Jarvis quiso honrar la memoria de su fallecida madre, la señora Ann R. Jarvis. Su acto de devoción tuvo repercusiones que aún hoy proveen una oportunidad de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué viene a su mente cuando usted piensa que el mundo ha dejado nada más un día para las madres? ¿Acaso no alberga en este día recuerdos especiales de la que le dio el ser o de aquella que ocupó su lugar si no fue su madre natural quien lo crió? Porque una madre puede ser una abuela, una tía, una prima. Madre es la que abnegadamente dedica su vida a guiar los pasos de un pequeñuelo. Debido al éxito que tuvo esta celebración, años después, en 1914, se decretó oficialmente en los Estados Unidos de Norteamérica que el segundo domingo de mayo sería dedicado a fiesta nacional para honrar a las madres, celebración que se ha extendido por todo el mundo. Uno de los recuerdos de la niñez que tengo en relación con este día es la costumbre que existe en mi país, en Estados Unidos, cuenta la historia natal, de que los hijos lleven prendido en su ropa un clavel rojo si su madre está viva o uno blanco si ésta ha pasado al descanso. Además, recuerdo que durante ese día las estaciones radiales transmitían continuamente una canción que decía así: madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres, madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madre mía. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. La música de esta canción es muy conmovedora, pero es la letra la que tiene un gran significado, pues ciertamente las madres son el refugio de todas nuestras penas y una devoción como la suya es difícil encontrar. Fue la devoción de muchas madres bíblicas la que convirtió a sus hijos en bendición para la humanidad. ¿Qué habría sido de Samuel sin Ana? ¿De Moisés sin Jocabet? ¿De Juan el Bautista sin Elizabeth? ¿De Timoteo sin Eunice? ¿Y qué decir de nuestro Salvador Señor Jesús sin la piadosa María? La historia secular también nos habla de hombres y mujeres que gracias a sus madres escalaron grandes alturas para beneficio de la humanidad. Entre estos se encuentran Abraham Lincoln, los hermanos Welles, los hermanos Maceo, Golda Meir y muchísimos más. Desde la misma creación, las madres han tenido un lugar especial en la tierra. Adán le dio a su esposa el nombre de Eva, que significa madre de todos los vivientes. Esto está en Génesis 3:20. Es a través de las madres que Dios nos enseña muchas cualidades, no solo necesarias en la vida diaria, sino esenciales para conocer el carácter del Creador. Qué maravilloso todo esto, ¿verdad? Pero triste porque fue una desgracia también lo del terremoto. Somos el remanente adventista. Que Dios te bendiga y gracias nuevamente por compartir con nosotros estas historias, verdades tan importantes que van acertadas y muy apegadas a la Escritura. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque si a alguien necesitamos tener en la eternidad, más si está viva todavía, es a nuestra propia madre, a tu madre y a mi madre. Solo hay una vida donde podemos ayudarlas, donde podemos compartir con ellas y trabajar para que ellas se aboquen a las cosas eternas y puedan alcanzar la eternidad. Y como hijo y como esposo somos llamados a esos, para que si están vivas, si estamos vivos, nos preparemos
para que si Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra, ellas como nosotros podamos estar listos. Gracias nuevamente por permitirnos estar en su hogar, en su oficina, en su casa, donde usted nos escucha, que juntos podamos estudiar la Escritura y encontrar las verdades tan pero tan importantes que nos tienen que hacer conciencia, meditar, analizar cómo nos encontramos, cuál es nuestra condición especialmente espiritual, nuestra preparación si bajáramos a la sepultura, cómo está la preparación de mi madre, de mi tío, de mi tía, de mi abuela, de mi hermana, de mi hijo, de mi hija. ¿Has pensado en eso, en esa responsabilidad? ¿O estás viviendo para ti mismo? Por eso es muy importante que te mantengas en sintonía con nuestro ministerio. Gracias y especialmente a todas las personas que, como siempre, saludamos. Hay una persona muy especial, hay una gran madre, no es nada familia mía, pero es una hermana que profesa nuestra fe, que está allá en el lado de San Francisco. Que Dios le pueda bendecir, la pueda cuidar en su enfermedad y que Dios pueda mantenerla con vida hasta dentro del plan que Dios tenga. Y ojalá, apreciada hermana, usted pueda estar viva cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Amén. Muy bien, vamos a orar para estudiar la Escritura. Le invito a que me acompañe en esta oración. Padre celestial y eterno, Señor, no estamos hablando ni estamos de acuerdo que el mundo haya establecido un día, muchas veces en una manera pagana, para celebrar el Día de la Madre, porque la Madre es para todos los días de nuestra vida. Pero sin embargo, en esta hora queremos agradecerte los que hemos tenido el privilegio de haber tenido una buena madre y los que todavía la tienen en vida, Padre Celestial. Que podamos entender esto y sobre todo visualizar que si la amamos y si la tenemos, tenemos la oportunidad de ayudarle para que ella pueda entrar en la eternidad. Y si ella está luchando para que nosotros seamos hijos o cónyuges obedientes, que también sigamos como las grandes madres que hay en la Biblia, conducieron a grandes hombres para que hoy estén inmortalizados en el libro de los libros, en la Biblia, en la palabra de Dios, Padre Celestial. Oramos el remanente adventista, ora por todo hogar, Señor, especialmente por los hogares que están en conflictos, en problemas y en dificultades, en diferentes áreas de su vida, Padre Santo. Queremos orar por cada hogar, Señor, que se mantiene en contacto con nosotros y que nos ven y nos escuchan también. Y también por todos aquellos, Señor, que en diferentes partes del planeta, Señor, están buscando una estabilidad para su vida, para su hogar, y sobre todo en lo más interno de su ser, saben que esta vida es efímera y es pasajera y que algún día vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Oramos por todos ellos también. Bendícenos en esta hora, bendice a nuestros oyentes y televidentes, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar, Señor, mediante estos medios de comunicación. Bendice a los que trabajan en cabina y los que hacen posibles que podamos estar al aire y contactarnos con tantas personas que nos ven y nos oyen durante nuestra programación, que es para honra y gloria de tu nombre, Padre Celestial, Señor Jesús. Y eso en su nombre, Señor Jesucristo, que pedimos su bendición en esta hora. Amén y amén. Amén. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 3, Segunda de Pedro, capítulo número 3, encontramos dos versículos tan importantes como todos los que están en la Biblia. Y vea qué interesante esto. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, lo siguiente. Hay un subtítulo en mi Biblia, no sé si en su Biblia estará ese subtítulo. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vuestro limpio entendimiento. O sea, la mente debe estar bien con Dios. Debe tener la capacidad de entender, de comprender todo el plan de redención dentro de lo que has escuchado para poder ir a la eternidad. Entonces aquí Pedro nuevamente escribe de que la idea es corregir, es advertir al entendimiento, al cerebro de la persona, para que en su entendimiento limpio y sano entienda lo que le va a decir,
Y sobre todo esto, también algo más, es muy importante que cuando tú nos estás escuchando y nos estás viendo, tengas una mente receptiva para que puedas entender y analizar lo que se te está diciendo, basado en un escrito está, en un así dice Jehová. Versículo 2 de 2 Pedro capítulo 3, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Y la pregunta es, si nunca has estudiado una Biblia, si no vas a la iglesia a poner atención, si no eres un estudiante en tu casa, si no eres una persona de oración, ¿qué vas a traer a la memoria si no tienes conocimiento de la Biblia? Aquí se está hablando a los que conocen, están estudiando la Escritura, ya sea poco o mucho, pero la han estado estudiando. Porque dice el versículo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas y por quién. Oiga, dice que por los santos profetas, del mandamiento del Señor y del Salvador dado por nuestros apóstoles. O sea, el ser humano en este tiempo, el que se dice ser cristiano, dice que tiene conocimiento de lo que fue dicho por los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, y también por los santos profetas, y también por el Señor Jesús y por los apóstoles. Entonces hay una información total en la Escritura donde a nosotros se nos insta a que en nuestra mente, en nuestra memoria, puedan estar esas cosas. Y aquí te hago un paréntesis. Quiera el Señor Jesús que en tu mente no esté todo tipo de información en el área deportiva, en el área de noticias, porque hay gente cristiana que cuando usted le habla de noticias o de deportes, oiga, tiene un conocimiento increíble de dónde fueron los accidentes, cuántos los muertos, qué va a pasar, o sea, se deleita en esos temas hablando sobre eso. Y cuando les hablas de la Biblia, es como si estuvieras hablando con un extraño, no conocen nada y profesan ser cristianos. Yo no estoy hablando del que no sabe nada de la Biblia, estoy hablando de los que van a una iglesia. Dice que tienen que tener en su memoria lo que hicieron los patriarcas, los profetas, el Señor Jesús y los apóstoles, toda la Escritura. ¿Por qué? Porque estamos dedicando días, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. No perdemos el tiempo, estamos investigando, razonando, entendiendo, averiguando, indagando en la Escritura y viendo la historia y cómo está avanzando este mundo. Para eso hemos sido llamados, para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio, para ser parte de los que decimos que vamos a ir a la eternidad, según la misericordia de Dios. Entonces tenemos que traer a la memoria, no es solo creer, porque Jesús lo dijo, no son los oidores los que serán justificados, dice Pablo en Romanos, sino los hacedores de la palabra, estos serán justificados. No los que creen, sí, creer es importante, pero hay que ser hacedores de la palabra. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Hay dos versículos, uno en 2 Corintios, el capítulo número 5, el verso 10. Dice 2 Corintios 5:10, esto te lo estamos recordando. Porque es necesario que todos, ¿cuántos? Que todos, blanco, negro, chino, blanco, argentino, panameño, estadounidense, dice que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, ¿cuántos? Cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Te lo seguimos diciendo y te lo estamos repitiendo. Un día todo ser humano estará enfrente del gran trono blanco. Ahí se verá su vida como si hubiese sido el único habitante del planeta. Está registrado en los libros celestiales toda acción de tu vida y de mi vida como si fuéramos el único en el ser humano. El único ser humano en el planeta. Porque la Biblia dice que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí estarás un día. Por eso tienes que ir entendiendo esto, despertando tu conciencia y tu mente, porque esta será una realidad que tal vez no has asimilado, no has entendido, porque te han vendido otras ideas, te han distraído, te han engañado, te han entretenido. Esto es palabra de Dios, así como está textualmente. Que no me lo interpreten ni me lo enreden.
Por eso el mundo religioso está como está, y el mundo religioso está viviendo una vida de tibieza, de liviandad, de ligereza. Esa es la realidad del mundo religioso. Aquí dice que todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, mire, subraya esto en la Biblia, porque es tanto el material en la Escritura, tan sencillo de comprender. Esto no hay que interpretarlo, esto es palabra de Dios. Él lo dejó para que usted lo entienda. Vea lo que dice, versículo número 23 de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué dice la Biblia? A medias. Haga lo que pueda. No se preocupe. Tranquilos, y todos somos pecadores. A todos nos cuesta. Usted no me entiende. No, la Biblia dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oye, pone punto y coma, y vea, le agrega más para que a usted no le quede duda, para que usted no tergiverse la Escritura, para que usted no le cambie el significado. Y dice, y todo vuestro ser, todo lo que usted ve a una persona, todo lo que usted ve en ese cuerpo, por dentro y por fuera, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no dejo nada, todo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Pero estamos insistiendo. Si el ser humano se ha venido deteriorando y se ha abandonado y se ha descuidado, y al final nos vamos a llevar una terrible sorpresa, porque no queremos atender, no queremos despertar del sueño en que estamos. Esto el diablo ha llenado todo esto para que nuestros sentidos se entretengan y no busquemos el tener el cuerpo física, espiritualmente y mentalmente preparado para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hay de los que predican en púlpitos esta verdad a medias, o enredan o tergiversan esta gran verdad que la Escritura tiene, porque es una gran realidad. Hemos mencionado que hemos estado hablando de Abraham, el padre de la fe, porque estamos mencionando que tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento tenemos que traer memoria de todas las cosas, especialmente las que están en el Antiguo Testamento, que son nuestros orígenes, que es la raza que viene hasta nuestros días, de Adán y Eva hasta nuestros días. Y mencionamos que en la Biblia, en el tema anterior, que en la Biblia hay 11 libros de la Biblia que hablan sobre Abraham, hablan sobre él. Hay más de 150 textos o pasajes de la Escritura donde el Espíritu Santo plasmó en la Biblia parte de la historia de Abraham. Y en los 11 libros de la Biblia hay uno especialmente que es el libro de Génesis, del capítulo 11 al capítulo 25, donde está registrada casi toda la historia de Abraham, el padre de muchas naciones. Eso significaba el nombre de él. Y 10 están en el Nuevo Testamento, y ahí están plasmadas, enseñadas muchas verdades sobre Abraham. Y déjame decirte que dentro de los 10 libros del Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, donde el Señor Jesucristo, de sus propios labios, de su boca, cita a Abraham en diferentes circunstancias, dependiendo para qué lo mencionó en Escritura. Entonces la Biblia nos habla sobre eso tan importante en relación a lo que es Abraham en la Escritura. Vamos a ir a uno de esos pasajes donde vamos a centralizar más que nada todo lo que hemos venido diciendo, que está en Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 1. Dice la palabra: asimismo vosotras mujeres, óigame, aquí le está hablando directamente a usted, amada, querida hermana o amiga,
directamente a usted. Vea que Dios le está hablando directamente a usted. Y voy a usar un ejemplo del Antiguo Testamento para que usted empiece a encontrar los requerimientos divinos que establece la Escritura para que Dios le diga a usted cómo tiene que usted vivir como una verdadera cristiana. Versículo 3, capítulo 3 de 1 Pedro. Hay un subtítulo que dice deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Oiga, estar sujeta a vuestros maridos. Y estamos viviendo un tiempo donde tengo que decir tristemente, cada uno está haciendo lo que quiere. Y especialmente la mayoría de mujeres no están sujetas a los maridos. Y en esto, dentro de lo que voy a mencionar, voy a ser, imparcial en esto, porque es lo que la Escritura dice, no lo que yo pienso, lo que yo quiero. Pero también la gran pregunta es ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué no se está cumpliendo? Que aquí la Biblia me está diciendo a mí, si soy mujer, que tengo que estar sujeta a mi marido. ¿Por qué no estoy sujeta a mi marido? ¿Por culpa de él o por culpa mía? ¿Por ignorancia? ¿Por rebeldía? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Veamos qué dice la Escritura. Dice, ¿por qué tiene que estar sujeto al marido? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Por qué tiene que estar sujeta la mujer al marido? Dice la Biblia, Nuevo Testamento, Pedro, el apóstol de Jesucristo. Cuando hay sujeción de la mujer al marido y cuando la mujer tiene una buena conducta, dice que eso produce que lo que la gente ve va a determinar de que la mujer sea una misionera para muchas personas y para que muchas personas sean ganadas para el reino de los cielos, para el evangelio, para la iglesia, por la conducta de las esposas. ¿Has pensado esto, hermana? ¿Hermana? ¿Has pensado sobre esto? ¿Has pensado tu esposo, varón de la casa, del hogar, el mandato que Dios establece para tu esposa? Es establecido por Dios en la Escritura. Entonces menciona aquí, dice que por la conducta de las esposas. Esta palabra conducta tiene como definición, dice, es una fórmula particular del comportamiento humano y actitudes. Conducta es una forma particular en que la persona tiene una manera de comportarse y sus actitudes. Déjame decirte que yo recuerdo que esta palabra conducta, cuando estábamos en la escuela, y creo que te estás acordando, esta palabra conducta era prácticamente una materia. Y conocí el caso de compañeros que ganaron todo el año y se quedaron en conducta. Y la conducta era el vocabulario, el uniforme, los zapatos, el horario, o sea, todo lo que tenía que ver con el orden de la persona. Y si en eso empezaba a fallar, lo iban quitando y quitando y finalmente se quedaba. Igualmente, la conducta, por eso estamos diciendo que la conducta es todo lo que usted ve en una persona. Por eso dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ejemplar. Ahora, algo muy importante, apreciada hermana, amiga. Esto lo dice Dios para usted, no yo, eso lo dice Dios para usted. Si a usted le interesa la salvación, si no le interesa la salvación, usted puede seguir pensando lo que quiera o echándole la culpa a alguien para seguir en su conducta. Por eso lo establece en la Escritura, que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Estamos hablando de un marido que está dentro del orden, ¿verdad? Porque si no está dentro del orden, pues de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero dice que tiene que tener una buena conducta. Vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos. Manténgase en sintonía. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte de
las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas venas, célica ciudad. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor. Muy bien, gracias por mantenerse en sintonía. Somos el Remanente Adventista. Estamos en 1 Pedro capítulo 3. Y déjame decirte antes de leer el versículo que sigue, que es el 2, recuerde, amiga y hermana, que esto se lo está diciendo directamente Dios a usted que es mujer. Aunque en este pasaje aparece también el esposo, pero está tratando directamente con usted. Entonces, déjeme decirle que es muy importante que usted pueda entender esto así como está en la Escritura. Sujeta al marido con una buena conducta. Conducta es tanto por dentro como por fuera. Y aquí yo le estoy hablando, le voy a adelantar un poquito ahorita dentro de lo que le voy a mencionar, a leer el versículo número 2. Dice 1 Pedro 3:2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Déjame decirte con todo el respeto, porque Dios ama a todo ser humano, pero usted puede decir de una prostituta que es una persona casta y respetuosa. Con solo la vestimenta, y más si la ves con un cigarro en la mano, o la ves en una esquina esperando a ver un vehículo que la suba, alguien que se la lleve, es una persona casta y respetuosa. Jamás, nunca. Con esto quiero decirle que una mujer prostituta, Dios la ama y quiere que se salve. Hay muchos casos en la Biblia, está Rahab la ramera. Pero Dios dice que una mujer cristiana, una hija de Dios, tiene que ser una mujer casta y respetuosa. Esta palabra casta tiene como significado lo siguiente: es una generación o linaje especial. Marca una diferencia entre una gran cantidad y este linaje, este grupo, lo que profesa. Dice, es parte de los habitantes de un país que forman un estrato especial sin mezclarse con los demás. Está aparte. Y quiero decirte, cuando una mujer es verdaderamente cristiana, Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Hay una separación, no porque no amemos a las personas, no porque no nos vamos a relacionar con ellos, pero no andamos en lo que anda la mayoría de la gente, ni hablamos, ni comemos, ni nos vestimos como ellos andan, porque ellos andan en la carne como anduvimos nosotros en un tiempo. Nosotros somos representantes
de un reino de origen celestial. Entonces, en esta palabra casta se menciona una diferencia, es como un linaje especial. Ahora, las palabras respeto, hay algo muy importante que quiero leerte el significado, pero quiero que entiendas esto, porque te lo voy a explicar de una forma sencilla para que puedas entenderlo. La palabra respeto es acatamiento, consideración, tener respeto y digno de respeto. O sea, déjame decirte, te lo pongo así, ¿tú crees que yo estoy aquí y vivo como vivo porque se me antojó estar en esto? No, hay una orden establecida para mí en la Escritura y para todo hermano y hermana también, y especialmente para los que dicen ser dirigentes. Tenemos que tener respeto, acatamiento y consideración por la forma en que el Creador me estableció cómo tengo que vivir y cómo tengo que ser. Debo obediencia y lealtad a Él porque yo soy hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces, igualmente la mujer tiene un compromiso, tiene que acatar, tiene que respetar y tiene que considerar la forma en que Dios le dijo que tiene que estar viviendo. ¿Sabías esto? ¿Lo has analizado? ¿Estás viviendo dentro de esto que vamos a analizar ahorita? Primera de Pedro, ahí mismo, versículos 3 y 4. Ve dónde va a atacar como la raíz del mal, de uno de los tantos males, especialmente en la mujer. Esto es palabra de Dios para que escuches, para que aprendas, porque no nacimos a aprender. Yo también he tenido que aprender muchas cosas en mi vida y están en la palabra de Dios. Y muchas veces esto es como cuando una persona tiene gastritis y va al hospital y no sabe qué es lo que tiene, y el doctor le dice aquí, le pone la mano por aquí, y uno dice no, pero cuando le pone, dice ay, ahí me duele, ahí posiblemente esto te va a doler, no te va a gustar, pero lo establece Dios y es palabra de Dios, hay que predicarlo y enseñarlo para que puedas salvarte. Versículos 3 y 4, 1 Pedro 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Compromiso con el que murió en la cruz. Y cuando tú miras ahora la forma en que se atavían casi todas las mujeres, y hablo del mundo cristiano, no voy a hablar de las que están fuera del mundo cristiano, porque la gran mayoría pues no saben nada de esto. Pero si vamos a ver atavíos, cortes de pelo, colores de pelos, pinturas, modas, o sea, nos quedamos asustados porque la mayoría de iglesias en su totalidad, aquí no dejo ninguna afuera, parecen un desfile de modas, la gran mayoría. Ahora, ¿por qué la mayoría? Porque hay muchas que son una cosa en la iglesia y otra cosa entre semana cuando no están en la iglesia. Porque esta situación debe ser algo de lealtad y obediencia a Dios, no a un sistema religioso, no a un hombre, no a un esposo. Sí, todo es importante, pero es que Dios me lo está poniendo a mí en la Escritura para que la mujer pueda practicar esto en su vida. Para eso está dejado aquí en la Escritura. Versículos 5 y 6, mira lo que dice versículos 5 y 6 de 1 Pedro, esto es palabra de Dios. Porque así también se ataviaban. Todo lo que tiene que ver con indumentaria en la mujer, eso busca esa palabra en el diccionario. Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándola Señor, punto y coma, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Y esto es compromiso con Dios, no te tienen que amenazar ni obligar. Esto es por amor, por decisión propia, por libertad de conciencia, libertad de expresión. Es un compromiso con Dios y su palabra. Esa es la realidad. Y el versículo 7 termina diciendo la Escritura: vosotros maridos, usted y yo varón, hermano, amigo, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay miles de oraciones que no pasan del techo. ¿Por qué? Porque muchas veces se vive en una forma muy mundana, cada uno hace lo que quiere
y estamos buscando cosas de este mundo y no estamos pensando en las cosas de la eternidad. Dios mismo dio a Adán una compañera y le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para hacer su compañía y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue tomada o creada de una costilla tomada del costado de Adán, fue tomada de la costilla de Adán. Este hecho significa que ella no debía de dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada debajo de las plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que tenía que mantener en esta relación. Cuando se reconocen y se obedecen los principios en esta materia, hablando también del matrimonio, es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física e intelectual y moral. Dios lo hizo para que fuera su compañera, no para que fuera maltratada ya como su igual, cuando la hizo allá en el Edén. Ahora, algo interesante, dice que fue tomada de una costilla. En Génesis 1, 26 y 27 dice la escritura, Génesis 1, 26 y 27 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre fue creado, dice Génesis, que la imagen y semejanza fue el dueño de todo el universo. Somos imagen y semejanza de él. Y en el capítulo número 2, versículo 7, vea cómo fue creado el hombre. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ser viviente. Abraham fue formado del polvo y después de que Abraham fue formado, fue sacado de la costilla de Adán. Y para los que saben y conocen, saben que las costillas en el ser humano son muy delicadas. A ti te golpean una costilla fuerte y te garantizo que no vas a poder dormir y te va a costar respirar. Entonces fue sacada de la costilla, por eso dice el comentario que por eso ella es frágil y tenemos que cuidarla, amarla y protegerla. Y fue hecha como su igual ahí en el Edén. Pero la escritura nos registra en el capítulo número 2, capítulo número 3, en el versículo número 16 de Génesis 3:16, la escritura nos dice lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será por a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces aquí establece donde la escritura nos enseña lamentablemente que después del pecado se cambió la orden divina. Esto es muy importante, hermana, especialmente usted que está escuchando y viendo esto. La orden divina fue cambiada por Dios. Esto no lo cambió el ser humano. Dice que después del pecado, dice que le vino como castigo tener los hijos con dolores. Y sus deseos serían para su marido, como diciendo, bueno, cuando deseo algo, tengo que preguntarle o tengo que depender de él. Lo que quiero, o sea, tengo que preguntarle a él, tengo que depender de él. Y cuando habla de enseñorearse, esta palabra, enseñorearse, búsquela en el diccionario. Cuando Dios le dice, te vas a enseñorear sobre la mujer ya bajo pecado, esta palabra significa hacerse señor y dueño de algo. Dios le dijo, te vas a hacer dueño y señor de ella, porque mientras estuvo bajo mi cuidado, desobedeció y también fue culpable. Ahora está bajo su responsabilidad. La responsabilidad está sobre nosotros los hombres, el destino ahora de las esposas. Esto es palabra de Dios. Repito, la palabra enseñorearse, hacerse señor o dueño de una cosa. En la creación Dios le había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios en concordancia con la gran ley de amor en el Edén,
siempre hubieran estado en mutua armonía, pero el pecado había traído discordia. Y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno al otro. Uno tenía que ser sometido al otro. Ahora, ¿cuál de los dos? Muy sencillo. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. ¿Quién contrarió primero la instrucción divina? Eva. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. En sujeción a su marido fue puesta ella. Si los principios prescriptos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Es una triste realidad que ha tenido que enfrentar nuestras queridas hijas y esposas, madres y abuelas por consecuencia del pecado. En esto es lo que Dios enseña y lo que Dios trae, la sumisión del uno al otro. Junto a su esposa, Eva había sido perfectamente feliz en el hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con subir a una esfera superior a la que Dios le había asignado. Oiga, a la que Dios le había asignado. Es que Dios lo estableció, hermana, amiga. Esto es dado por Dios. Cambió lo que Dios le estableció y quiere otra esfera superior. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no estén dispuestas, escucha esto, alcanzarán que no estén dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo con el plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posesiones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de buscar una posición más elevada, muchas han sacrificado, y esta palabra muchas es la gran mayoría en el diccionario, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado de hacer la misma obra que el cielo les señaló. Qué terrible esto, hermana y hermana, amigo y amigo. Qué delicado este asunto. O sea, cómo Satanás ha enredado toda esta situación para desviar a la mujer y la tiene donde no debe de estar. Y ¿sabe qué es lo que más me preocupa a mí? Que al final de la historia, ¿qué va a hacer una mujer con decirle por culpa de su marido o el dirigente religioso? O es que yo me equivoqué. Hermana, en el día del juicio no se va a negociar nada cuando estés frente al gran tribunal blanco, o estás al gran trono blanco, o estás dentro de las instrucciones y del plan divino, o estás en problemas serios y graves. Y la Biblia te está diciendo que física, espiritual y mentalmente debes de buscar una perfección completa para ser hallada sin mancha cuando estés enfrente de Él. Y ahí no te va a ayudar ni el marido, ni el pastor, ni lo que tienes materialmente, ni el carro, ni los títulos, ni el dinero en el banco, ni ser una buena esposa o madre. Esa es la realidad que tienes que entender como mujer. Por eso al principio le dimos lo que vale una madre, lo que vale una esposa. Son invaluables, no tiene precio. Pero ¿de qué le vale si se va a perder? Esto es lo grave del asunto. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 1, 2 y 3, esto es palabra de Dios. Mira lo que dice Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 1, 2 y 3, dice la escritura lo siguiente. Dice, os alabo hermanos, versículo 1, 1 Corintios 11, 1, 2 y 3, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Lo que va a decir Pablo, lo que Jesús enseñó. Os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Instrucciones como están en la escritura. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Hermano, su cabeza debe ser Cristo en todo. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si eso no está dentro de tu hogar, ve a ver cómo solucionas eso.
porque Dios no va a negociar otra cosa, no lo va a negociar. Esto es delicadísimo, muy delicado, esto es palabra de Dios, y por eso el mundo está como está, y hay mucha gente que no toca estos temas porque no quieren tener problemas, y más peor cuando no estamos viviendo, cuando estamos enredados. El pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios. El poder de la mala influencia es muy grande. Eva tenía todo lo que necesitaba, no le faltaba nada para ser feliz, pero su apetito intemperante deseó el fruto del único árbol que Dios había prohibido. No necesitaba del árbol del fruto del conocimiento, pero permitió que su apetito y curiosidad dominaran la razón. Estaba perfectamente feliz en su hogar en el Edén, al lado de su esposo, mas como las inquietas Evas modernas fuera del hogar, se hizo la ilusión de que había una esfera superior a la que Dios no le había asignado. Pero cuando quiso alcanzar una posición más elevada que la original, cayó mucho más bajo. Este será, por cierto, el resultado que las Evas de la generación presente obtendrán si descuidan la alegre atención de sus deberes diarios de acuerdo al plan de Dios. ¿Conoces, hermana, amiga, los planes de Dios para tu vida? Hay para las mujeres un trabajo que es aún más importante y elevado que los deberes de un rey en su trono. Pueden amoldar la mente de sus hijos, formar un carácter de manera que sean útiles en este mundo y puedan llegar sus hijos a ser hijos e hijas de Dios. Deben considerar su tiempo demasiado valioso para pasarlo en salones de baile, salas de masaje, salones de belleza, en trabajos inútiles, en lugares de juego, deportes y de placer. Hay bastante trabajo necesario e importante que hacer en este mundo necesitado y doliente, sin malgastar momentos preciosos en asuntos de vestimenta, adornos y ostentación. Las hijas del Rey Celestial, ¿se acuerda que dijimos linaje? Las hijas del Rey Celestial, miembros de la familia real, sentirán el peso de la responsabilidad que significa alcanzar una vida superior para llegar a estar en íntima comunión con el cielo y trabajar al unísono con el Redentor del mundo. Las que se dedican a este trabajo no estarán satisfechas con las modas e insensateces que absorben la mente y los afectos de las mujeres de estos postreros días. Si son verdaderamente hijas de Dios, participarán de la naturaleza divina. Al ver las influencias corruptoras de la sociedad, se sentirán movidas de la más profunda compasión de su divino Redentor, si es que Cristo es su Redentor. Simpatizarán con Cristo y en su esfera, según su capacidad y oportunidades, trabajarán para salvar almas que perecen, como Cristo trabajar en su exaltada esfera para beneficio del hombre. Si la mujer es negligente en seguir el plan de Dios que tenía al creerla y se esfuerza para alcanzar otras cosas, no podrá alcanzar la eternidad y dejará vacante el lugar donde Dios la esperaba. Saldrá de su esfera y perderá su dignidad y su nobleza femenina. Esta fue la triste historia de Eva. Y por eso la Biblia dice el caso de Abraham y de Sara. Esta es una realidad. Debes de estudiar esto porque está en juego la salvación. Y lo terrible, insisto, qué terrible será cuando las madres e hijos sean separados en eternidad. Eternamente, ahí ya se separa, se terminó, ya no hubo tiempo. Es esta vida cuando tienes que tomar esta decisión, apreciada hermana y amiga. Y también nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad. Dios nos llama a que seamos cabeza en el hogar y que las cuidemos y les entendamos el plan divino. Somos el remanente adventista. Que Dios te bendiga y que puedas tomar, especialmente apreciada mujer, amiga, puedas tomar decisiones de origen divino. Y cualquier consulta y pregunta, estamos para servirte. Ahí están nuestros teléfonos y también nos puedes encontrar en las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Gracias por tu sintonía y cuídate mucho.
Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo